Bienvenido a otro tutorial sobre las normas APA séptima edición. Soy el profesor Aaron Mansor y este día estaremos hablando sobre las citas textuales largas o en bloque, que son las de mayor de 40 palabras. Como sabemos, existen diferentes clasificaciones de las citas, dentro de las cuales las más utilizadas están las citas textuales, las paráfrasis y las citas de citas. En el video anterior hablamos sobre las citas textuales cortas. El día de hoy, en este tutorial, hablaremos sobre la cita larga mayor de 40 palabras. Como anteriormente les había indicado, las citas textuales, como su nombre lo indica, permanecen fieles a lo que el autor expresa en su escrito. Quiere decir que copiaremos y pegaremos de la investigación de algún artículo científico o un libro o una revista lo que necesitamos citar. También tienen una estructura establecida por la normativa APA. En el caso de las citas textuales largas o de bloque, tienen una estructura específica. Dentro de la misma, las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, que quiere decir que iniciarán en nuevos párrafos, dentro de las cuales la cita inicia con una sangría de media pulgada o de 1,27 centímetros en el margen izquierdo. Y si hay más párrafos adicionales, se insertará una sangría adicional de 1,27 centímetros o media pulgada. Las citas en bloque o las citas largas se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer narrativa con énfasis en el autor o parentética, donde aparecerá al final del bloque. Empecemos. Como podrán observar, la cita parentética, que es la primera que tenemos, son de más de 40 palabras, lo que nos indica que la cita ya tiene una relación amplia de lo que nosotros estamos obteniendo de algún escrito. Y debemos de tener cuidado porque tenemos que recordar que las citas muy extensas no son tan agradables al lector. Por lo tanto, deben de tomar en consideración qué tan extensa puede ser la cita. La novedad de esta cita es que no trae o no se le agregan comillas como en las citas cortas. Las citas largas o en bloque, como tienen una estructura específica, ya el lector identificará dónde inicia la cita. Como podemos observar en la pantalla, inicia la cita en bloque parentética con un margen de 1,27 centímetros y cuando hay más párrafos se le agrega un nuevo margen. Esta cita va en la parte final del bloque, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y los números de página o el número de página si lo hay. En ese sentido, al observar que tiene sangría inicial, se puede tomar en cuenta que al escribir el párrafo, iniciará esta cita con una sangría adicional del texto que ya se cuenta. Existe otro tipo de cita, que es la cita en bloque narrativa o énfasis en el autor, que es la que inicia justamente con la sangría, el apellido del autor, el año, el verbo y otro relacionante, e inicia el primer párrafo dentro de la misma línea de la sangría, y si hay otro párrafo, se le agregará una nueva sangría adicional y al final el número o los números de página. Recordemos que estas citas no llevan comillas. Bien, estas citas son importantes porque nos ayudan a citar algo más prolongado, un estudio que nos ayude a profundizar, pero debemos de tomar en cuenta
la longitud de los párrafos. Ahora bien, vamos a pasar a Word y vamos a verificar que cómo se realiza una cita. Entonces, vemos por aquí un texto que no tiene sangría, pero vemos nuestra primer cita con énfasis en el autor o narrativa que sí inicia con una sangría y les voy a demostrar. Vamos a eliminar la sangría que ya tiene nuestra cita, presionamos la tecla de tabular y agregamos la sangría que debe de llevar la cita y su primer párrafo. Posteriormente, el segundo párrafo, como podrán observar, ya tiene nuevamente una sangría inicial y al final el número de página. Tenemos aquí otra peculiaridad que cuando nosotros ingresamos una cita en Word, pues obviamente el sistema, por decirlo así, o el programa no reconoce em, inicialmente el tipo de cita que es y en este sentido tampoco podemos eliminar dentro de la cita los paréntesis porque esta cita, según la normativa APA, esta parte de aquí debería de ir fuera del paréntesis y únicamente el año 2018. Bueno, como la normativa APA es también un poco abierta y trabajar en Word se nos dificulta muchas veces porque no nos permite hacer ese cambio inmediatamente. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Número uno, podemos convertir la cita en texto estático y ella inmediatamente se convierte en texto estático. Quitamos el paréntesis, lo agregamos al 2018, pero si tienes un asesor para un trabajo de grado, pues te dirá que no puede observar la cita. Generalmente eso es lo que suele suceder cuando nos están asesorando algunos trabajos de tesis. Pero la cita permanece como tal dentro de las fuentes citadas, como lo podremos ver aquí, es esta, y aparece tal cual. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues también podríamos dejar la cita como énfasis en el año y por este lado de aquí dejar el autor y en este caso pues son varios autores, por eso está el y otros o et al, como sería. Entonces yo insertaría nuevamente la cita y aquí mismo en este submenú dejaría únicamente como énfasis en el año por si el asesor de tesis o de trabajo de grado quisiera ver la información de la fuente porque se les hace más fácil verla por aquí. Como vemos, tenemos seleccionado de la manera apropiada el tipo de fuente y también el tipo de revista que estamos utilizando. Yo quise agregar también adicionalmente la URL. Muchas veces nos pedirán que se agreguen algunos datos adicionales, pero para los trabajos de grados, pues la normativa APA no es tan restrictiva y depende del centro educativo donde estemos estudiando y la información que ellos requieran. Como podrán ver, aquí están agregados varios autores. Esto es importante que lo tengan en mente, no es copiar y pegar en esta franja de aquí, sino agregar uno a uno los autores. Bien. Esta es un ejemplo de cita en bloque narrativa o énfasis en el autor. También está la cita en bloque parentética, que esta tiene al final el, el autor. Nuevamente revisamos y si tiene la sangría que debería de tener. El segundo párrafo tiene una sangría adicional y al final iría nuestro autor y el número de páginas, que la página se agrega aquí
en el número de fuente. Pasa que posiblemente Word pues todavía nos lea como PAG y ya la normativa APA nos indica que debe ser P punto. Pues en esta parte también podría dejarse de esta manera, pues aquí ya sería Word quien brinde ese dato. También podría dejarse como un texto estático y solo dejar el P punto. Pero dependería de la forma en que lo estemos realizando. Yo diría, pues, para tener el acceso, dejarlo como está. Bien, hasta aquí estaría este tutorial. Nos vemos en el siguiente y estaremos abordándoles nuevas explicaciones. Hasta luego. No olviden suscribirse y darle me gusta y compartir.